Para acabar, en este segundo bloque de la locomotora tenemos una nueva edición de la conferencia del Aula de Cultura de Diario La Rioja. En esta ocasión el invitado y el protagonista es César Bona, que fue elegido uno de los 50 mejores profesores del mundo. Aquí ahora viene a presentarnos su nuevo ensayo, Humanizar la educación. Buenas tardes, bienvenidos una vez más, un mes más, a este aula de cultura del diario La Rioja, UNIR. Hace unos meses leí un artículo de la web ethic.es que se titulaba La educación como refugio y hablaba de Muzon Al-Emneha, una joven de 19 años que cuando dejó su casa de niña para huir de la guerra de Siria, lo único que se llevó consigo fueron sus libros de texto. Antes de asentarse en Newcastle, en el Reino Unido, junto a su familia, pasó 3 años en un campo de concentración en Jordania, de refugiados en Jordania, y contaba que allí algo tan cotidiano para nosotros como es el hecho de ir al colegio se convertía en una hazaña, ¿no? Pero ya tenía claro, en palabras suyas, que la comida es el alimento del cuerpo, pero la educación es el alimento del alma y del cerebro. Al poco se convirtió nada más ni nada menos que la embajadora de buena voluntad más joven de UNICEF y en la primera en serlo en calidad de refugiada. Y sigue luchando por el acceso a la educación, especialmente de las niñas que, como ella, están llamadas a cambiar el mundo. Me gusta esta actitud. Muzon no se ve a sí misma como una víctima, se ve como una heroína que tiene un arma definitiva en la mano, que son sus libros de texto. Hoy tengo en el aula de cultura como invitado a otro héroe, pero un héroe además con mayúsculas, un maestro y escritor aragonés que ha revolucionado el universo educativo con su forma de entender las necesidades de los niños y niñas de la infancia, pero sobre todo las posibilidades de esa infancia, ¿no? Como él afirma, las puertas de las escuelas han de estar abiertas, pero no solo para que entren los niños y las niñas, sino para que sus ideas salgan y transformen el mundo. Pensamientos como este son los que le llevaron al Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia en el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y a ser nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize, por así decirlo, el Nobel de la Educación. Bienvenido, querido César Bona. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, Andrés. Abrumadora presentación, pero bien, acepto que hay que hacerlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, nada, es un verdadero placer. Aprovecho, antes de que empecemos a hablar, ¿no?, para dar las gracias al Diario de La Rioja y a UNIR por habernos preparado este espacio de conversación. No, parece mentira, ¿eh? Han pasado 5 años, casi 6, desde que nos visitaste en La Rioja para el aula de cultura en la que presentaste tu libro La Nueva Educación. Menudo llenazo aquel día. Seguro que por muchos eventos que hayas tenido te acordarás de esas horas que pasamos juntos. No, total. De hecho, tenía ganas. Lástima, ¿verdad?, que nos haya tocado ahora pues estar así, pero bueno, al final la tecnología nos ayuda a acercarnos. Pero sí fue un momento muy especial y ya te digo, tenía muchas ganas de que llegara hoy. Así que bueno, a ver qué tal va. Sí, y desde entonces, César, éxito tras éxito, ¿no? Porque he dicho algo de ti en la presentación, aunque decías abrumadora, pero me he dejado prácticamente todos los premios, como aquel que dice en la solapa de tu nuevo libro, porque si nos ponemos a leer, pues aquí resulta que mires por donde mires, dices, proyectos vinculados a la participación infantil, recibió el premio Magíster de Honor por la plataforma de la Escuela Pública, el premio Crearte del Ministerio de Cultura en 2 ocasiones, el Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa, premio Medio Ambiente, bla, 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 y luego empezamos con los internacionales. O sea, la verdad es que tienes que estar orgulloso del camino que estás andando en compañía de todos estos pequeños que te acompañan, de estos grandes pequeños, ¿no? No, sí, a ver, sí, obviamente sí, ¿no? Y he de decir que, bueno, fíjate, esto lo digo con toda sinceridad, yo creo que el mayor premio que uno puede recibir es tener la posibilidad de viajar, de conocer a cientos de personas y de nutrirse de lo que ellos te enseñan, ¿no? En esto estaremos totalmente de acuerdo. Y yo me siento por eso privilegiado, ¿no? Porque ahora mismo no podemos hacer demasiados viajes, pero bueno, el hecho de haber visitado pues prácticamente todos los lugares de España, ¿no?, parte de Latinoamérica, sí que le permite a uno ver muchas realidades de las cuales antes uno hablaba también en el aula, ¿no? Y es curioso que es necesario ver esos contextos para entenderlo mucho mejor. Y bueno, pues esa es mi suerte.
Bueno, pues mira, antes de entrar a fondo con esta nueva obra que tengo aquí a mi vera, Humanizar la educación, vamos a aprovechar esta mirada atrás, que dimos estos 6 años que han transcurrido, para hacer, si te parece, un pequeño repaso a los libros que has publicado hasta ahora, empezando por aquel primero, ¿no? ¿Qué supuso para ti en particular y a tu modo de ver para el mundo educativo en general la nueva educación? Bueno, claro, imagina, ¿no? Yo cuando he dicho que me siento afortunado, lo digo en el más amplio sentido de la palabra. Yo creo que cualquiera que se dedique a la educación le gustaría compartir lo que piensa, también aparte de sus experiencias, ¿no? Para ver si esto también le sirve a otros. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tiene la educación, ¿no? Compartir y aprender de otros. Pues este libro significó un poco eso. Claro, además puedo decir que mi primer libro, había escrito uno antes sobre niños y animales que fue muy especial también, ¿no? Pero ya digo, era referente a la educación y en las vivencias referido a las vivencias que tiene uno con los chavales, ¿no? Entonces, claro, obviamente es tremendamente especial. Sí, y bueno, y después vino las escuelas que cambian el mundo, ¿no? Que era una forma de decir, vale, o sea, no soy el único, hay escuelas que están cambiando la educación y no solo en Finlandia o en Suecia, también las tenemos aquí en España, ¿no? Unas son públicas, otras rurales y algunas, decías, incluso masificadas, pero todas ellas son motor de cambio. O sea, ¿algún ejemplo a tener en cuenta de aquellas escuelas? Claro, es que es verdad, ¿no? Y estos son, digamos que son pinceladas de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Que se puede ver. Y bueno, pues aquí o desde allá donde me estés escuchando, ¿no? Porque sé que hay gente de España y también de otros lugares. Pero está claro, para mí, teniendo la posibilidad de servir un poco, de abrir puertas, ¿no? Para que la gente vea un poco lo que se hacía en otras escuelas, yo creo que era uno de mis sueños también, ya que uno tiene la suerte de viajar y aprender, pues también invitar a otros a que entren un poco, ¿no? Aunque sea simbólicamente en esas escuelas. Es que, claro, te podría decir tanto. Yo he aprendido tanto de muchas donde he estado y de estas, pues no lo sé. Partiendo de una el Opelouro, por ejemplo, ¿no? en Galicia, donde uno ya sabe que allí pues van niños y algo así diferentes, ¿no? Porque muchas veces se trata esa palabra como si fueran diferentes, todos somos diferentes, es lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Y que ahí se ayudan unos a otros y que en lugar de ver diferencias encontrás precisamente cooperación, ¿no? Algo que se echa muchas veces en falta en la sociedad, ¿no? O el colegio La Biznaga en Málaga, que ahora está pasando momentos difíciles porque están haciendo lo posible para mantener ese modelo, ¿no? Es una paradoja en España, que tengamos unas escuelas que sean ejemplo para otras y que ahora tengan que estar luchando por un modelo, me parece algo increíble, ¿no? Allí, por ejemplo, los chavales hacen asambleas, deciden las normas entre ellos, son los primeros que las cumplen. Bueno, maravilloso. Si tenéis la posibilidad, investigad y, bueno, apoyad todo lo que podáis. En aquel momento dejabas escrito, cuando publicaste este libro, no olvidemos que los niños no son los adultos del mañana, son los niños del presente. Y ellos, si les dejamos ser niños, si les reforzamos su creatividad natural, su imaginación desbordante y trabajamos la empatía, solidaridad, decías, pueden cambiar el mundo, ¿no? Que es tu mensaje eterno y el mensaje que realmente pues, ha resonado en los corazones y en las mentes de tantas personas. No en el futuro, sino ahora, sobre todo. Claro, sobre todo porque es que bueno, tú lo has dicho, ¿no? Y tendemos desde nuestra adultez a querer prepararlos para el futuro, ¿no? Querer prepararlos para cuando sean adultos. Digo, que no, que la infancia y la adolescencia son etapas en sí mismas, son muy ricas y precisamente también son distintas a la adultez, ¿no? Por eso hay tantas expresiones que hacen referencia a los niños basándolos solo en el futuro, que es que no tiene ningún sentido. Por eso me gusta hacer siempre una analogía, ¿no? Cuando decimos, es que a los niños hay que darles herramientas para el futuro. Y entonces yo cuando hablo con adultos, como los que estamos hoy aquí, ¿no? Pues os voy a invitar a todas las personas que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿no? A que imaginéis que yo os voy a dar herramientas hoy para cuando seáis ancianos. Porque con esa analogía, ¿no? Entonces ya veréis que bien nos vienen cuando seáis ancianos. No tiene ningún sentido. Las herramientas necesitamos ahora en el presente, ¿no? Nosotros y los niños también. Pues ni acción ahora, o sea que al final son conceptos que vienen bien para la educación y para cualquier otra cosa, para la empresa, si vamos a ello en este momento también tan crítico, ¿no? Bueno, y a continuación, después de este libro de tus escuelas fetiche, llegó La emoción de aprender, ¿no? Que subtitulabas Historias inspiradoras de escuela, familia y vida.
Igual que cuando te hablaba en las escuelas, te digo ahora, cuéntanos una de esas historias que para ti defina aquel libro, tu tercera obra, tu tercer reto. Voy a basarme en la propia portada. Esa fotografía la hice en Perú y define un poco de lo que va esto también, ¿no? De historias sencillas que podemos descubrir en cada persona que nos rodea. Yo creo que eso es la magia, ¿no? Ser conscientes de la idiosincrasia de cada uno y también ser conscientes de que somos seres sociales. Esa mezcla es súper interesante, ¿no? Y también de esa idea de recordar que la infancia vuela y que tenemos que aprovecharla, ¿no? En la portada sale un padre y un niño tirando piedras. Entonces estaba yo comiendo con dos compañeras que habían preparado la ponencia y agarré la cámara y dije, perdonad, tengo que ir a... ¿no? Entonces estuve sentado intentando, bueno, fui rápido a ver si podía pillar la instantánea y estuve 10 minutos haciéndoles fotos hasta que dejé la cámara y me quedé mirándolos, ¿no? En ese instante no había nada más importante para el niño que estar con su padre y en ese instante no había nada más importante para el padre que disfrutar con su hijo. Yo creo que eso dice mucho. Sí, nada. Decías en este tercer libro, además, que era un viaje hacia la diversidad. Antes, cuando te referías a la escuela gallega, hablabas de ello, ¿no? De una reflexión sobre el éxito, el fracaso, las expectativas que condicionan a los niños, niñas, adolescentes. Entonces, ahí en esa frase tuya había dos palabras importantísimas, diversidad y éxito, que normalmente han de ir juntas también, ¿no? Hemos de entender que siempre van conectadas. Sí, y obviamente también va íntimamente ligado a la escuela, ¿no? A la educación, porque tendríamos que empezar a decir qué significa éxito. Mucha gente diría sacar buenas notas rápidamente, ¿no? Éxito es muy relativo, esa palabra es muy relativa, ¿no? De hecho, para un niño, tener éxito podría ser aceptado en un entorno, por ejemplo, ¿no? O en un grupo. Para un niño o para otra niña, pues podría ser ir solo, o para un adulto, ¿no? Ir solo a comprar el pan, ¿no? Y conseguirlo y volver a casa, ¿no? Es tan relativo, ¿no? Por eso esto lo unimos directamente con las herramientas de las que hablaremos hoy también. Muy bien. Bueno, ya en mitad de la pandemia, como bien dices, vamos a hablar de lo que tenemos entre manos, precisamente cuando la tecnología se impone y nos hacen creer que somos cada vez menos humanos, aterrizas con tu nueva obra con humanizar la educación. Bueno, mira, aquí tenemos la portada que nos la ponen los compañeros técnicos. Muchísimas gracias por estar ahí, además, todo el rato. Bueno, antes de empezar a desgranar todos sus temas, cuéntanos cómo surge este libro, si es al albor de la pandemia, si era algo que venía antes, que tenías dentro y que querías expresar. Cuéntanos cómo surge. Bueno, pues este libro, yo estaba escribiendo otro, y este libro surgió precisamente cuando estaba hoy, cuando yo creo que todos, ¿no? Nos hemos cansado de ir en televisión y salir en los diarios, que claro, que esto era algo obviamente nuevo, que nos iba a transformar, que teníamos que ver sobre qué podíamos reflexionar y hacia dónde nos iba a llevar, ¿no? Eso por una parte. Se hablaba desde muchos ámbitos, desde la economía, desde la medicina, la biología, la antropología, ¿no? Y decían, vale, esto nos va a afectar así y hay que hacer ciertos cambios, ¿no? Y en educación parecía que el único cambio que había era que a lo mejor deseáramos que los niños aprendieran a mantener la distancia de seguridad y algo más, ¿no? Y por otra parte también, me refiero al punto de vista de la sociedad, ¿eh? Y por otra parte también el modo en el que se miraba a los niños y a los adolescentes. De hecho, se los trataba como si fueran entes de otra galaxia a los que esto no afectaba, ¿no? Y bueno, se llegó a decir en algún momento, el presidente del gobierno también lo dijo y en algún anuncio también salía, ¿no? A los niños se les decía, sois unos valientes por hacer las tareas. Y entiendo que era dicho con bondad, pero esa es la visión que muchas veces se ha tenido de la infancia en relación con la escuela y con la vida. Y también por extensión era la relación que muchas veces se le daba también a los docentes con la vida y con la escuela, ¿no? Y a los docentes se los consideraba como mandadores de tareas cuando han hecho malabares para hacer todo lo posible para llegar a todos los niños, ¿no? Dentro de las posibilidades. Y claro, y ahí dije, vamos a ver, la gente se ha puesto a lanzar preguntas sin parar, ¿no? Eso es lo que pasaba, ¿no? No solo en España, sino en todos sitios, ¿no? Y siempre aparecían los contenidos. Y siempre aparecía el verbo examinar, y siempre aparecía el verbo evaluar. ¿Evaluar hasta cuándo? ¿Examinar qué? ¿Contenidos? ¿Qué dar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Quiénes pasan? ¿Quiénes no pasan? Todo eran preguntas desde el punto de vista adultocéntrico, ¿no? Y era algo que aturdía de tal manera, decir, pero es posible, ¿no? Que tengamos tan poco sentido común, que queremos adecuar o adaptar la vida al currículo en lugar de hacerlo al revés. Entonces hizo un clic, ¿no? Yo creo que ahí empieza un poco este deseo de querer compartir todas esas ideas.
Es que bueno, mira, hablas precisamente en la contra, ¿no?, del libro. Dices, es la vida realmente la que nos está poniendo a prueba y lo que tenemos que evaluar no es a los niños, sino al sistema, ¿no? Así que en lugar de buscar diferentes preguntas respuestas a las preguntas de siempre, quizá debamos cambiar las preguntas. Dinos un par de ellas, un par de estas nuevas preguntas que tengamos que formularnos todos, sí o sí, los maestros, maestras que te estén escuchando, pero cualquier persona que al final pues, va a estar conectada al universo educativo de una forma u otra. Pues sí, claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente pensamos que el sistema educativo que nos empeñamos en perpetuar tiene éxito. Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y claro, la respuesta, de momento, podría decir que ahora mismo 1 de cada 4 estudiantes no terminan sus estudios. Entonces, algo ya no va muy bien, ¿no? Y somos muy dados a poner cifras, pero en educación esas cifras hay que ponerles nombres también, ¿no? Si ahora estuviéramos aquí todos los que estamos, pues da igual, no hace falta ni hacer cuentas, ¿no? 1 de cada 4 personas se tendría que ir fuera, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Y hay unas cuantas cosas en el sistema que claro, seguimos haciéndolas porque queremos educar como fuimos educados. Y ahí es una invitación a la reflexión, ¿no? Y otra pregunta, entonces, que sería la siguiente, que creo que es importante, es, claro, ¿qué herramientas tenemos para cambiar lo que tenemos, ¿no? Y en este momento tenemos la reflexión, ¿no? y la acción. Porque hay una frase que nos suena a todos, ¿no? Que decía, no, saldremos mejores de esta. O sea, por decir una frase, no sales mejor de una situación, ¿no? Tienes que reflexionar, tienes que dar un paso, ser valiente y cambiar ciertas cosas. Y en el sistema, obviamente, hay que cambiar unas cuantas cosas. Y lo uno, con otra pregunta que os invito a todos a que la reflexionéis, ¿no? No voy a dar ni las respuestas, porque sé que se podrían contar con los dedos de estas 2 manos, ¿no? Sí. Y sería esta. Si tenéis hijos, es fácil que lleguéis a la conclusión. Y si no tenéis, imaginad que lo tenéis, porque es un ejercicio de empatía. ¿Para qué os gustaría que vuestros hijos fueran a la escuela? Ya no para qué van a la escuela, ¿no? Sino para qué os gustaría que fueran. Yo creo que esa respuesta, si la recogiéramos, podríamos empezar una conversación muy interesante y, sobre todo, acercarnos a conclusiones para cambiarlo entre todos. Sí, hay otra que también formulas la contra del libro que dices, ¿qué tipo de personas quieres a tu alrededor? ¿No? Que estaría conectada totalmente con la anterior. O sea, al final, pues vamos a la escuela para formarnos, para seguir creciendo, pero en el sentido más amplio de la palabra, de ser mejores cada día, ¿no? Claro, y bueno, y todo esto, yo creo que todo se resumiría en otra pregunta, ¿no? Que sería, yo la lanzo también para que penséis, ¿no? Y que reflexionéis. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Simplemente, ¿no? ¿Para qué sirve la educación? Muchas veces se nos ha considerado, y digo, desde el punto de vista de la sociedad, y muchas veces también nosotros acabamos asumiendo ese rol, ¿no? Se nos ha considerado prácticamente como jueces. O sea, parece que somos aquellos que deciden quién pasa o quién se queda. La educación es muchísimo, muchísimo más, ¿no? Que eso, ¿no? Para mí es dar herramientas para que crezcan. Punto. O sea, dentro de esas herramientas veremos que es importante, como personas, saber relacionarnos con nosotros mismos, que no es poco, ¿no? Saber relacionarnos con los demás, como seres sociales que somos, y saber relacionarnos con el mundo en el que vivimos. Ahí entra también sabernos parte de un ecosistema que tenemos que proteger. Hoy es el Día de la Tierra, ¿no? Este recordatorio tenía que ser para cada uno de los días. Y ahí preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? En lugar de decir, vamos a exigir esto y aquello, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo y qué puedo hacer con las personas que me rodean? Especialmente si estoy con niños, con niñas. ¿Qué podemos hacer juntos para que ellos vean, siguiendo también nuestro ejemplo de adultos, que las cosas se pueden mejorar? O sea, que tu libro al final sería como una llamada a la acción también, porque estás todo el rato lanzando la palabra acción, que puedo hacer yo. O sea, muchas veces, y seguro estás conmigo, pensamos, como no puedo cambiar lo grande, ¿para qué voy a cambiar lo pequeño? No, pues las vacunas, las mociones de censura, pues ¿qué puedo hacer yo? Y al final se trata de dar pequeños pasos, porque no hay pasos grandes ni pequeños, solo hay pasos hacia adelante y hacia atrás. Y se trata de dar pasos hacia adelante. Hace unas semanas una señora me preguntó, como intentando meter dudas, ¿no? En el pensamiento. Eso está bien siempre. Me preguntó, dice, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Todos aquellos que abogáis por el aprendizaje cooperativo, con todo esto, ¿qué, no? Y claro, pensé un momento y dije, a ver, yo creo que es un momento muy bueno, precisamente, una oportunidad que nos da la vida para enseñar a nuestros hijos que la responsabilidad social empieza en la responsabilidad individual, que nuestros actos repercuten más que nunca en los que tenemos alrededor. Yo creo que empezando por esa base, pues podemos construir lo demás.
Al principio del libro escribes, César, en este libro voy a contarte algunas cosas que son obvias. Eso dices, ¿no? A mí me gusta decir que los seres humanos tenemos la rara tendencia a obviar lo obvio, por lo que necesitamos que alguien nos recuerde estas cosas de vez en cuando. Tú las recuerdas y además lo haces de forma cercana y lo haces de forma original también, ¿no? Porque eres consciente que tu forma o sea, que lo de maestro y escritor no es una forma de hablar, lo de escritor es que realmente se te da bien porque haces una historia de cada concepto que quieres transmitir. Bueno, pero tú lo sabes bien, ¿no? Yo creo que todos, ya lo dijo Galen, estamos hechos de historia, ¿no? Eso ya es una frase que va con nosotros siempre, ¿no? Y es así, y aprendemos con historias. Y si miramos a las personas que tenemos alrededor, cada una tiene decenas de historias de las que podemos aprender. Y de hecho, como mejor se quedan los aprendizajes es asociándolos con una historia, ¿no? Y sí, es verdad que está lleno de anécdotas también que me han pasado bien en la escuela, bien fuera, con personas pequeñas, con personas mayores, ¿no? Pero te has dicho algo en la introducción de esta chica, ¿no? Has hablado de lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano está repleto de sentido común, ¿no? Todo lo que nos rodea pues es algo que claro, es algo que va con nosotros como seres humanos, ¿no? Que somos. Y ahí es donde empieza lo curioso cuando hablamos de educación y de la vida, ¿no? Hay muchos matices importantes en la vida que se quedan fuera de la burbuja de la educación, ¿no? Y nos tenemos que preguntar precisamente por qué. Y voy a hacer una pregunta rápida. Yo lanzo todo preguntas. Tú me preguntas, yo lanzo preguntas a la gente, ¿no? Para que pensemos. Ahora mismo, todos los que estáis aquí sabéis lo que es una PCR, ¿no? Esto sale todos los días en televisión, ¿no? Vale, ya es una PCR. Vamos a jugar con las letras y vamos a cambiarles el orden. ¿Qué es una RCP? Reanimación cardiopulmonar. ¿Quién la sabe hacer? ¿Qué es la maniobra de Heimlich? Te podría salvar también una vida. ¿Qué puedes hacer si tienes una reacción alérgica? Si tienes un esguince. Hay gente que no sabe si ponerse frío, calor, poner el pie para arriba, para abajo, ¿no? Cosas cotidianas, es decir, forman parte de nosotros. La vida forma parte de nosotros. La salud es lo más importante para nosotros, ¿no? ¿Y qué peso tienen las escuelas? ¿no? Y eso es la salud física, en la cual podríamos meter también la nutrición. Ahora mismo, al menos en España, más del 60% de adultos, hombres, tienen sobrepeso u obesidad. Más del 40% de mujeres tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay que hacer algo o no? Obviamente hay que hacer algo. Entonces, los niños, los adolescentes, casi los preadolescentes, ¿no? Hacia la media de los 13 años es cuando empiezan a fumar y a tener relación con las drogas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dejar que lo descubran por ellos mismos o vamos a decirles, ojo, porque te puedes encontrar esto y en este momento tienes que saber cómo actuar, ¿no? Es que me subiría por las ramas, hablaría de todo, hablaría de la importancia que tiene la psicología social para la docencia, por ejemplo, ¿no? Y nos han dado también esto, de cómo gestionar pues, esos mensajes que te manda el grupo o cómo el individuo influye en el grupo o viceversa, etcétera, 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 ¿no? Lo que tenemos cada día alrededor, pues a veces encuentra difícil meterse en la escuela. ¿Y sabéis por qué? Porque hay choque directamente con los contenidos. Claro. Es tan importante, no es tan importante que tiene que ser tratado en todas las materias, ¿vale? Pues que se trate, pero es que no da tiempo. De hecho, luego hablaremos, sé que me enrollo mucho, Andrés, pero es que No, para eso estás. Hablaríamos de escuchar, que es un verbo tan obvio. Sí, todo el mundo escucha, ¿no? En casa se escucha, en la escuela se escucha. El verbo escuchar, el verbo reflexionar, el verbo conectar, que parecen una tontería, pero que cada uno de ellos es una semilla de la que pueden crecer en miles de pensamientos, ¿no? Mira, hablando de pensamientos, te están mandando, porque ya sabéis, todos aquellos que nos estáis escuchando en directo, que podéis dejar vuestros comentarios en el chat y nos dice, por ejemplo, Rocío Felipe, un libro fascinante con experiencias y vivencias extraordinarias. Dice David Norris, libro fantástico y enriquecedor con un final apasionante y trama espectacular. Madre mía, de thriller puro. O sea, fíjate lo que hablamos del storytelling, ¿no? De la fuerza de las historias, del mantener, porque todo se puede contar con este tono. Dice Irene Fraile Alonso, el de las escuelas es genial. Como ves, aquí tienes adeptos para todo. Ana Salazar de Lara, yo tengo los 3 primeros, ¿a cuál mejor? No sé por cuál decantarme como favorito. Bueno, pues Ana, te lo digo yo, en cuanto compres el 4, será tu favorito y estarás esperando el 5 con las mismas ganas. Dice Ilenia Biurrum, tu libro de humanizar la educación será mi autorregalo de Sant Jordi para mañana.
Qué bonito, ¿no? Y dice, y será mi tercer libro tuyo y ninguno decepciona. O sea, qué gusto el estar recibiendo este tipo de mensajes todo el rato. Y gracias a los que estáis escribiendo, por cierto. Sí, no, y gracias a compartirlo porque se agradece, ¿sabes? Es bonito, ¿no? Cuando tú pretendes llegar a otras personas, cuando esas otras personas te llegan a ti, es muy especial. Y sí, pues con esto pretendía precisamente el invitar a la reflexión constante, ¿no? Y si lo consigo, o si consigo que salgáis de aquí me refiero del libro, con más preguntas que respuestas, pues ese éxito que habremos tenido, ¿no? Y al final, si os fijáis, bueno, el libro está también lleno de analogías, ¿no? Y si os fijáis aquí, pasa lo mismo que me pasaría, por ejemplo, o que pasa a cualquier niño en la escuela, ¿no? Uno de los retos más bonitos que podemos tener es que salgan de las escuelas con más preguntas que respuestas, pero preguntas que se hagan ellos mismos. Yo creo que eso es otra pues ya digo, un reto súper chulo, ¿no? Que con eso tenemos garantizado que van a querer estar aprendiendo siempre, ¿no? Y, bueno, en fin. Pero bueno, lo cierto es que con cada publicación tuya, César, sumas más y más adeptos a tu causa, algunos como los que nos escriben hoy y otros con nombres conocidísimos, porque tienes de fan hasta la mensajera de la paz de la ONU y experta en chimpancés, en primates, Jane Goodall, ¿no? O sea, Jane ha dicho de ti, ahora nos cuentas dónde la has conocido. Dice, César está abriendo nuevos horizontes para los niños, está creando líderes de futuro, animándolos a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes y prácticas en sus sociedades. Bienvenida, Jane. O sea, le damos también, o sea, menudo capotazo. ¿Cuándo has coincidido con ella? ¿La conoces personalmente? Sí, fue un lujazo. He tenido la enorme fortuna de coincidir con ella, primero en Barcelona y luego en Burgos. Y es verdad que esta mujer tiene algo, ¿no? Tiene algo porque si te paras a hablar con ella directamente en esos ojos azules claros, es como si se pudiera ver todo el universo y toda la paz que ya tiene dentro, ¿no? Porque es espectacular. De hecho, ahora que veis aquí estas ramas ahí, un día soñé precisamente con ella, ¿no? Que iba ahí caminando por debajo de unas ramas ahí, así como en la selva, ¿no? Y yo iba con los brazos ahí atrás así hablando con ella y ella, bueno, hablando no, yo escuchaba y ella hablaba, ¿no? Y fue un sueño que yo me desperté y dije, no puede ser. ¿Sabes? Lo que quiero dormir para continuar la conversación, eso me pasó, ¿no? Increíble, bueno. Sí, todo lo que está haciendo por los animales y por la naturaleza. Sí, no, y además está ya en el imaginario de tantas personas con sus primates ahí, la verdad, los chimpancés es una maravilla y tienes que sentirte orgulloso por ello. Nativel Preciado, por ejemplo, también dice de ti, es un placer comprobar, esta frase me ha gustado, de vez en cuando aparece un personaje humilde capaz de despertar admiración unánime. Y me ha encantado porque, mira, siempre, yo que sabes que soy muy orientalista, se alaba esta virtud de la humildad. Por ejemplo, Rabindranath Tagore decía, cuanto más grandes somos en humildad, más cerca estamos de la grandeza, ¿no? O completaba Gandhi, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Entonces, ¿te ves una persona más humilde que grande o más grande que humilde, como dice Nativel Preciado? Bueno, la percepción que se tiene de fuera de uno muchas veces coincide poco con la que uno tiene de sí mismo. Eso lo sabemos todos, ¿no? De hecho, hace poco una compañera me decía, yo es que claro, enseño muchas cosas a la gente, pero yo soy tremendamente insegura, decía, ¿no? Y digo, fíjate qué paradoja, somos así al final, ¿no? Y por eso nuestra personalidad es siempre tan rica, ¿no? A veces de repente te encuentras frente a miedos o temores y dices, ¿lo supero o no lo supero? Y das un paso adelante y eso te hace crecer, ¿no? A ver, yo considero que sé quién soy, sé de dónde vengo y sé hacia dónde quiero ir. Entonces, obviamente, es muy importante saber las raíces y, bueno, todo lo que está pasando es tremendamente bonito, pero obviamente sirve para aprender muchísimo y ya digo, pues tener la suerte de poder compartir. Así que grande, pues como cada uno de los que estáis al otro lado, ¿no? Bueno. Buena persona, ¿no? Como te dice también Nativel, dice, enseña a sus alumnos a disfrutar de la naturaleza y de los animales, y has dicho que a ti te encantan, incluso tienes esta publicación dedicada a ellos, dice, y a hacer películas, y a jugar, y a imaginar, y a pensar en los demás, dice, sobre todo lo más importante para él es que los niños y niñas acaben siendo buenas personas. O sea, eso será porque tú también lo eres. Sí, lo uno a la pregunta que has hecho tú, que también está en el libro, ¿no? ¿Qué queréis a vuestro alrededor? Yo creo que es básico que queramos gente que se respeta a sí misma y que respeta a los demás y que respeta la naturaleza, ¿no? Entonces, y respeta las opiniones y respeta a otras culturas. Entonces, eso que también se da por hecho, ¿no? Dice, no, bueno, eso ya... o quizá es que no es que se dé por hecho.
es que resulta difícil ponerle una nota. Y es precisamente lo que pasa también en educación, ¿eh? Que hay cosas tan importantes, ¿no? La resiliencia, por ejemplo. Una vez dije, no, para mí la resiliencia es más importante que muchísimos contenidos. La gente, algunos se tiraban de los pelos. ¿Qué dice, no? Pues lo sigo opinando. La resiliencia ahora mismo está salvando a muchísimas personas, ¿no? Eso también hay que fomentarlo. La solidaridad, ¿qué nota le pones a la solidaridad, no? Es algo que hay que fomentar sí o sí, aunque al final no termines diciendo, me llevo un 7 en solidaridad, ¿no? Pero está salvando a miles de familias también, ¿no? Eso cuenta y no lo podemos olvidar, aunque no tengamos un número para ponerles. ¿Y cómo se enseña solidaridad y resiliencia en clase? ¿Se explica como un concepto más o cómo llegas a ello? ¿O simplemente lo tienes interiorizado y entiendes que lo vas desgranando en tu día a día? Yo creo que se puede enseñar partiendo de la base de la escucha, ¿sabes? Yo creo que la escucha es entero en ese sentido, ¿no? La escucha y, obviamente, tu aporte personal. Si tú no eres una persona solidaria, si no eres una persona creativa, si no eres curiosa, si no eres una persona con resiliencia, es muy difícil explicar esos términos, ¿no? Pero, obviamente, ahora además hay gente muy, muy potente investigando sobre cómo llevar esto a las escuelas y si por fin se mete, sería genial. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces a los docentes? Que querríamos hacer esto, ¿no? Que querríamos enseñar sobre también la gestión de las emociones, por ejemplo, ¿no? Y que esa formación que queremos darle a niños y niñas la hemos echado en falta nosotros, ¿no? Igual que la gestión de grupo, por ejemplo, ¿no? Nos pasamos el día gestionando grupos y de psicología social hemos visto muy poquito también, ¿no? Entonces, estas cosas que sí que se echan en falta y se echan en falta, pero también he de decir que hay miles de docentes que cada día están diciendo, vale, esta formación en tal, ¿no? En cual, ¿no? Y luego esto llega a las escuelas. Lo importante sería que la sociedad, por fin, así a nivel global, ¿no? Entendiera que es fundamental la educación en la gestión de las emociones, porque, a ver, yo no entiendo que todavía haya gente que mire con displicencia, ¿no? Cuando dicen, ay, sí, es la moda de educar las emociones, ¿no? Como si no existiera el miedo, como si no existiera la frustración, la ira. Estos días lo hemos visto también, ¿no? Salía la gente, ya he dicho lo de la frase, hacernos mejor, salir mejores, ¿no? No, la gente ha salido muchas veces bastante crispada, ¿no? Y todo esto por no saber gestionar una situación que era nueva para nosotros y que ha sido también nueva para los niños, ¿no? Pero yo creo que ellos lo han llevado mejor que nosotros. Sí, es un acto de rebeldía, en cierto modo, el enfrentarte a una clase cuando tienes que dejar de lado unos contenidos a los cuales te refieres repetidamente para andar estos caminos. Es que sí, a ver, honestamente, yo creo que los docentes tenemos que ser rebeldes en ese sentido, porque si no es que es muy difícil. A ver, que lo saben todos los que son docentes, desde bachillerato hasta infantil, se prepara una lista de contenidos que tenemos que meterlos en la cabeza de los niños y la paradoja es que, voy al verbo escuchar otra vez, no da tiempo para escucharlos. Entonces, ahí tienes que elegir. O elijo escucharlos y que se conozcan entre ellos, o elijo también, desde el minuto 1, preparar esta temporalización que al final tienen que repetir. Mira, una de las grandes paradojas también, hay varias, ¿no? en educación, es que, voy a decirlo en pasado si queréis, ¿no? Sí. Siempre se ha considerado o se consideró que uno era buen docente cuando conseguía mantener la clase en silencio, cuando de lo más valioso que hay es el diálogo. Sí. Claro, eso es tan obvio también, pero también hace falta, ¿no? Decir, vale, vamos a educar en el diálogo, en la conversación, e incluso cuando la gente se decide a dar un paso para enseñar a hablar en público, que es tan importante, ¿no? Al final terminamos muchas veces en un debate, y está bien el debate, porque tienes que pensar argumentos, ¿no? Pero el siguiente paso del debate que tenemos que lograr es llegar a consenso, que es, entonces sí que enseñaríamos a los de arriba, a la élite política, que el consenso está precisamente está detrás de la puerta que abres cuando usas la llave del diálogo, ¿no? Y de la escucha. Mira, hoy no lo tengo aquí delante, pero si no me equivoco, titulaban el artículo, la entrevista que te han hecho en el diario La Rioja, hablando de eso, cómo vamos a enseñar a personas a las que no llegamos a conocer, ¿no? Porque no les damos la oportunidad a los críos de exponerse, de presentarse desde dentro, tal y como son. Claro, es que, a ver, el verbo escuchar, y ahí vamos a ir desgranando un poco cada verbo, si queréis, ¿no? El verbo escuchar. Primero, si no escuchas, bueno, ya lo decía Sócrates, ¿no? A los pupilos decía, habla para que yo te conozca.
Entonces, ¿cómo vas a educar a alguien a quien ni siquiera conoces? Esto es uno del verbo conectar, ¿no? Si no conectas con él, es muy difícil pues, llegar a que haya esa relación para que tengan ganas de aprender, Si no escuchas, no puedes saber sus motivaciones, no puedes saber sus inquietudes, sus temores, etcétera, ¿no? Y además hay un matiz también en el verbo escuchar, y es no solo escucharlos, sino que se sientan escuchados. Ese giro es algo que es una analogía más, ¿no? A ti, a mí, a todos los que estamos aquí, sea donde estemos, en el trabajo o con los amigos, en la familia, queremos sentirnos escuchados. Si no te sientes escuchado, te sientes como apartado, ¿no? O diciendo, ¿yo qué hago aquí, no? Y ya, si no te sientes útil, pues otro tanto. Esto que nos pasa a los adultos, le pasa a los niños también. Es una muestra de amor al final, ¿no? Y que es lo que necesitamos todos, recibir y para dar multiplicado por 1000, ¿no? Mira, antes hablabas de debate, pero hablabas también de consenso y te referías a la élite política. Hablemos un momentín de política. Dices en el libro, política es el arte de servir. Y quien se adentre en este camino sin entenderlo así, mejor que se aparte y que deje paso a otros. Es que esto, claro, me acuerdo, estaba en un programa de televisión y justo antes de entrar yo, hubo alguien, ¿no? de los contertulios que dijo, es que no lo tenéis claro todavía, política es el arte de mentir. Y eso se me clavó, yo no entiendo de política, o al menos no entiendo a los que se dedican a la política, ¿no? Y se me clavó como una daga, dije, no puede ser, digo, que me pregunten, que no me preguntaron, o sí, no me acuerdo, ¿no? El caso es que dije, no puede ser, no, esto rima, pero no es de mentir, es de servir. O sea, política es el arte de servir. Quien se dedica a lo público, precisamente, se dedica a lo público, no a uno mismo, ¿no? Ni siquiera a los ideales de uno mismo, creo yo, ¿no? Y sé que es complejo, pero, ¿ves? Cuando hablamos de educación, la política es esencial también, ¿no? La política sana, no la política como se ve en estos días, ¿no? Entonces, la política es necesaria en la educación y la educación es importante en la política, lo estamos viendo. Mira, en el capítulo 14, en el 14º, que se llama El cerdo que me salvó, ¿no? Hablas de que educar en infantil es mucho más que hacer manualidades, ¿no? Está en la página 119, me lo había apuntado yo por aquí, y dices, claro, que educar en infantil es más que rellenar fichas, celebrar una fiesta de primavera, es manipular, probar, tocar, fallar, volver a intentarlo, interiorizar las normas de convivencia, aprender a resolver problemas cotidianos. Y hablas en concreto que es saber enseñar jugando, ¿no? O sea, qué importante es el juego y cuánto lo olvidamos en un momento en el que pasamos a esta adultez, como lo dices tú repetitivamente, ¿no? Es lo que tiene la adultez, ¿no? Que sin darte cuenta miras hacia la educación y parece que todo lo entiendes con tu visión de adulto cuando no es así. Para mirar a la infancia tienes que ponerte tu mirada de infancia. No tiene sentido que lo mires desde el punto de vista de adulto, ¿no? Y bueno, Tolstoy, que también hablo en el libro, ¿no? Sí. Un gran escritor, pero no solo gran escritor, sino también podríamos considerarlo prácticamente como pedagogo por las cosas que... Un gran pensador, sí, claro. Sí, y en una escuela Yasmina Poliana o algo así se llama, ¿no? Él mismo decía, cuando tienes que estudiar un objeto entre comillas, es necesario estudiarlo en libertad. Entonces, para estudiar a un niño, decía, es importante estudiarlo también en libertad. Y lo que hacen los niños en libertad es o curiosear o jugar. Pues daos cuenta, ¿no? Curiosear, su esencia es la curiosidad, ¿no? También es la creatividad, pero el juego es esencial y es como aprenden, ¿no? Como aprenden, vamos, pero no hay ninguna duda. Y sí, era un capítulo que yo tenía muchísimas ganas de hacer para que la gente valore lo complicado, lo difícil y la responsabilidad que tiene también el educar en infantil, ¿no? Bueno, cuento lo del cerdo que me salvó porque era una historia. Yo tuve que sustituir un día a una compañera de infantil y en esa hora me las deseé para conseguir llegar a los chavales, ¿no? Daos cuenta, aquí prácticamente uno diría para controlar a los chavales, ¿no? No se trataría de eso, ¿no? Se trataría de llegar a los chavales y hacer algo con ellos. Para mí fue increíblemente difícil. Y sí, en infantil, o especialmente cuando son pequeños, un sí o un no marca caracteres. Fijaos si es importante, ¿no? Ya digo, así que me apetecía mucho dedicar un capítulo a infantil porque ya digo, siempre se dice, no, de educación, la universidad, no, la base está en los pequeñitos.
Bueno, pues como os decía, a todos los que nos estáis escuchando esta tarde, el índice de este nuevo libro, o sea, se basa pues, en pequeñas píldoras, en pequeñas perlas, mejor dicho, pues de inspiración, porque iba a decir de sabiduría, pero seguro que te gusta más de inspiración de un momento dado por esa humildad y esa grandeza que tienes juntas, ¿no? Y consta en concreto de 23, ¿no? Además, todos tienen unos títulos que llaman la atención, igual que el 14, como os decía, es El cerdo que me salvo, que era por este cuento. Bueno, pues déjame ahora que juguemos con el índice. O sea, ya que hablábamos de que jugar es muy importante y que no lo tenemos que perder, pues vamos a jugar. Porque esta mañana te preguntaba, ¿prefieres que hablemos de alguno en concreto? ¿No? Pues alguno que te diga algo más o que quiera resaltar, y tú me decías, todos me valen. Así que vamos a jugar de un número del 1 al 23, pero sin pensar y acordarte de cuál es, no hagas trampa y miramos a ver cuál es y te pregunto sobre él. El 18. Es verdad, es verdad. Te lo he dicho porque te he dicho, coge al azar. Si es que es lo bonito, ¿no? Es como el decir, a ver qué toca, ¿no? Y hablas de ello. Claro, pues el 18 es La entendida en cuentos. Eso no me va bien. Es broma, es broma. Es broma. La entendida en cuentos, ¿veis? Tiene que ver también con escuchar. Esto, y para que veáis que siempre hay aprendizajes, ¿no? Quiero decir, no todo se tiene que dar en la escuela y de los adultos a los niños, ¿no? Los que os dedicáis a la docencia sabéis bien que siempre estamos aprendiendo de los pequeños, ¿no? Esto se dio en Tenerife. Estaba yo para firmar un cuento infantil y se acerca una niña de unos 4 años y digo, cuéntame, ¿no? Viene ella y hace... que me han puesto la vacuna. Digo, y se queda callada. Entonces, al rato ya entendí que eso era lo que tenía que contarme, ¿no? Claro, cuando le dices a un adulto, cuéntame, dice, pues me gustaría que me firmaras, no sé qué, no sé cuántas. La niña no, lo que tenía que explicar era que le habían puesto la vacuna, ¿no? Y digo, jo, pues súper interesante. Estoy hablando un rato con ella, luego le firmé el libro y dice, ¿te puedo firmar yo a ti también? Digo, claro, claro. Entonces cogió el boli y empezó a marcarme la mano, que yo creo que aún tengo esto me va a durar por vida, no de cómo marcaba para que se marcara la tinta, ¿no? Y dice, toma, y así desde ahora ya me conoces, ¿no? O sea, fue una historia muy bonita porque lo dice todo, ¿sabes? El escuchar, ¿no? Dijo, mira, escúchame porque tengo cosas para contarte, ¿no? Es como la frase, ¿no? Que podría resumir un poco esto. Ah, qué bonito. Mira, te siguen escribiendo al chat. Dice Ilenia Biurrun, te agradecemos esa lanza hacia infantil, tan olvidada a veces. Dice lo mismo Jordina Rodríguez, ¿no? Que es una pena que aún exista parte de la sociedad que siga pensando que en infantil lo único que hacen es manualidades. Y también gracias María José Abad, Viviana Segura, por vuestros comentarios, todos preguntas que vamos contestando en un momento o en otro. Gracias de verdad. Vamos seguimos jugando. Dices otro número del 1 al 23 sin pensar, sin acordarte de cuál es el que mejor te sabes. Sí, claro. No, es que no me sé los números. Yo lo escribí, ya no me lo vuelvo a leer, realmente. Dices, ya lo tengo hecho, ¿sabes? Pues no sé, el 20... No sé cuál he dicho antes. Da igual, el 21. Venga, el 21 es La gran batalla, tradición contra innovación. Aquí nos ese tema me gusta. Como en oposición, ese tema me gusta. ¿Qué haces aquí, no? Sí, me gusta ese tema. Lo voy a dar todo. Lo voy a dar todo. Pues dispara, porque ya que estamos en una batalla, dispara. De la tradición, tradición contra innovación. A ver quién gana. Ese título está puesto a propósito con cada una de las palabras y pone batalla, ¿no? Y es porque es algo que tenemos siempre que sale. Siempre que se habla de educación, siempre que hay cualquier novedad, ¿no? Dicen, no, es que es la lucha eterna de la tradición contra la innovación. Entonces, ahí tenemos que empezar a valorar qué consideramos como tradición y qué consideramos como innovación. Por ejemplo, tradición, si consideramos la gente que es más o menos, que puede ser más o menos cerrada a nuevas ideas, bueno, pero eso no se considera tradición, eso se considera gente cerrada a nuevas ideas. ¿Por qué? Porque hago referencia en el libro a experiencias que tuvieron lugar de mucha gente de prestigio, ¿no? Hace 200 años. Eso sería tradición, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora muchas de estas experiencias, si se pusieran en un aula, que algunas se ponen, podrían llamarse innovadoras y algo así, innovadoras, ¿no? Luego, innovación. ¿Qué se considera innovación? Pues innovación, vamos a hacer una analogía con la empresa, ¿no? Para una empresa, innovar es mirar el proceso y mirar el resultado. Si el resultado está bien, genial, y sigues atendiendo al proceso, ¿no? Pero aún así sigues intentando evolucionar en el proceso para mejorar el resultado.
Si eso pasa a la educación, veríamos claramente que el proceso hay que cambiarlo porque el resultado no es el mejor posible, ¿no? Porque no nos da todas las herramientas que necesitamos, porque hay muchos chicos que dejan fuera el sistema, etcétera, etcétera. Y ahí entra el tema de la resistencia al cambio. Y sí, me apetecía muchísimo escribir algo sobre esto, ¿no? Porque he de decir que hay miles de docentes que tienen muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas, y les resulta tan difícil por esa resistencia al cambio, ¿no? Por una parte, de la sociedad, que no llega a entender que se hagan las cosas de otra manera del modo en el que ellos fueron educados, ¿no? Y también, por otra parte, de una parte de los docentes, y es así, ¿no? Que tienen como ese miedo, ¿no? O esa resistencia a cambiar las cosas. Pero mirad qué paradoja. Queremos educar chicos y chicas para que estén preparados para un cambio, ¿no? Eso es importante, es una de las mejores herramientas que les puedes dar, ¿no? Y, paradójicamente, muchos de los adultos no estamos por la labor de estar predispuestos a ese cambio. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, sí, en este capítulo hablo de todas estas historias, ¿no? De por qué existe esa resistencia al cambio, de cómo superarla, porque es importante, y sobre todo que pensemos que esa lucha o batalla entre tradición e innovación, más que tradición e innovación, se refiere a una batalla entre gente que quiere estar en esa posición de inmovilismo y gente que realmente piensa en qué es lo realmente necesario para chicos y chicas. Entonces, en ese caso, y termino con esto, hago una analogía más, ¿no? Me imagino a una CEO de una gran empresa que dice, vamos a ver, tengo que pensar cómo hago el proceso porque tengo que darle lo mejor a mis clientes, ¿sí o no? Entonces, ahora me imagino después, también por otra analogía, a una maestra diciendo, tengo que ver cómo hago el proceso porque tengo que darle lo mejor a mis clientes. ¿Quiénes son los clientes de la maestra? Los niños. Si es así, las personas que tienen que cambiar no son los propios niños, somos nosotros y el sistema, ¿no? Para darles precisamente lo mejor que podamos. Pero además tú tienes un arma para esta batalla, que es la creatividad. Has hablado de creatividad desde tu primer libro repetidamente. Y fíjate, y curiosamente la resistencia al cambio, que es una cuestión de nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Que es el analítico, el lógico, el racional, que está siempre en pugna con el hemisferio derecho, que es el que abraza más la concepción espacial, la creatividad, con lo cual tenemos que potenciar, ¿no? Porque al final es un tema también de neurociencia, ¿no? Podríamos decir. Sí, claro, pero fíjate, si es que esto tiene jugo para sacar, ¿no? Si realmente es la parte analítica, que analicen, porque es que, ya digo, tenemos paradojas por todos lados. Otra de ellas es que se pide evidencia científica de lo que se considera nuevo, ¿no? Y esa evolución, y sin embargo no se pide evidencia científica de las cosas que se están haciendo ahora que tienen los resultados que tenemos ahora. Eso es un análisis que es bastante lógico también, ¿no? Pues vamos a ver si pensamos que sí que hay cosas que evolucionar. Todo evoluciona, de hecho, la tecnología, el transporte, las comunicaciones, la medicina y la educación, que es donde empieza todo lo que imaginamos, lo que somos y lo que queremos ser, empieza en la educación, ha de estar a la vanguardia, creo. Mira, siguen llegando preguntas. Nos dice, por ejemplo, Miriam Casales García, ¿qué opinas del sistema de oposiciones actual? ¿Crees que se premia la verdadera vocación? Digo, por sacarnos un poco, cambiar el tercio. Sí, estamos muchísimos estamos de acuerdo, ¿no? Primero, a ver, pues está bien, porque, a ver, obviamente tienes que tener rigor. O sea, lo que vas a enseñar tienes que sabértelo, eso es verdad. Pero luego, el que uno apruebe, primero no significa que sepa tratar con niños, eso por una parte. Y luego yo creo que tendríamos que llegar también a un consenso para ver qué se pide realmente, qué se pide en las oposiciones, sobre todo porque lo que no puede ser es que tu suerte también dependa de que el tribunal sea de tu palo o no. De que tiene que haber unos criterios básicos, que lo que nos importa realmente son los niños o los adolescentes, que no somos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me han contado también, ¿no? Que en muchos casos, y da igual de Zaragoza, de Valladolid, de muchísimos sitios, ¿no? Dicen, es que, claro, no sé si arriesgarme con el tema que yo tengo, porque además yo lo vivo con pasión, o ir como más cauta, ¿no? Porque depende, ¿cómo que depende, no? Yo creo que se tiene que ver si uno tiene pasión por enseñar o no también. Y además se tiene que ver si es que sé que me enrollo, pero bueno, por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? Dicen,
es que a algunos les viene bien que se toque la participación de la familia. Otros eso no lo pueden ni ver. ¿Cómo que no lo pueden ni ver? Si la familia tiene que estar íntimamente ligada a los docentes, ¿no? Esos criterios tienen que estar muy claros y a partir de ahí, sí, que nos pidan conocimiento, pero sobre todo que nos pidan antes de eso, pues que tenemos, bueno, y las leyes también que las piden, al menos en Aragón, tienen muchísimas leyes que digo que no es que estén mal, pero bueno, que hay cosas, que hay otros criterios que podrían tener en cuenta, ¿no? Yo creo que es importante. Mira lo que te pregunta aquí Estrella Vallaure. ¿Actualmente estás ejerciendo de profe? Estoy de excedencia. Y bueno, esta pregunta, bueno, ayer estaba en Santander y me la hizo ayer o anteayer, me la hizo una señora y dijo, entonces ahora, si no estás en el aula, dice, eso no lo entiendo muy bien, ¿no? Y dije, bueno, pues no pasa nada, señora. Digo, tengo la enorme fortuna de, lo he explicado al principio, ¿no? De poder conocer decenas y decenas de experiencias de las cuales yo antes hablaba en el aula sin conocerlas, ¿no? De hecho, cuando has hablado del tercer libro, de la emoción de aprender, allí date cuenta que todos los docentes tenemos en nuestras aulas niños, ya digo, vamos, que cada uno es diferente, ¿no? En este libro, por ejemplo, es donde realmente aprendí, daos cuenta, después de 14 años o 15 trabajando como maestro, ahí, cuando yo hablé con madres que tienen hijos con dislexia, aprendí realmente sobre la dislexia. También aprendí sobre niños con hiperactividad, con TDAH, ¿no? Porque hablé con adultos, hablé con padres, hablé con madres, hablé con gente que las experiencias que había tenido en la escuela, todas estas historias, o el tema de la cañada real que a mí me marcó profundamente, ¿no? Que también sale en este libro, en el anterior, me marcó hasta tal punto que también vuelvo a nombrarlo en este último libro, ¿no? Con dos preguntas. Después de estar todo el día metido en la cañada real hablando con chicos, yo llegué al hotel y bueno, estando solo en el hotel, mirando todavía al infinito, ¿no? Con cientos de imágenes en mi mente, en voz alta, dije, ¿y ahora con qué criterio puedo yo decirle a un chico de estos que no puede seguir adelante? ¿No? Y me dije todavía en voz alta, digo, ¿en qué momento la escuela o el instituto se convirtieron en los jueces que deciden quién pasa o quién se queda, en lugar de ser los entes dadores de herramientas, ¿no? Que es para lo que tendría que servir la educación? Esa visita, por ejemplo, fue gracias a que salí del aula para conocerlo, ¿no? Y ahora tengo la suerte de poder compartirlo. Claro. Pues se nos está acabando el tiempo, César. Que bueno, iba a decir, qué maravilla no que se acabe, sino que qué maravilla que pase tan rápido, porque no puede ser mejor síntoma, ¿no? Y yo lo que quiero decirle también a todos aquellos que nos escuchan ahora, o todos los miles de personas que nos van a ver en diferido, luego este vídeo, es que este libro, Humanizar la Educación, no es solo para maestros. No es solo para gente que se dedique o que vuelque su vida directamente en la educación, sino que al final es un tratado de vida. Y esto te lo digo de corazón, o sea, ya sabes que yo tengo mi bis profesional con el crecimiento personal y me leo esto y a cada línea pues estoy aprendiendo, o a cada línea estoy viendo una forma distinta de contemplar la vida en general, ¿no? Y el crecimiento en general. Hay un capítulo, el 11, que se llama La valla del vecino, ¿no? En el que hablas, por ejemplo, de ampliar miras, en cuanto a salir de la zona de confort, en cuanto a ver que hay más mundo que pero también valdría, por ejemplo, para enseñarles a no vivir en la comparación constante, ¿no? Antes has hablado de frustración. Por ejemplo, o sea, que es que me encanta que utilizas terminología que no es ni de adultos ni de críos, que es de personas, al fin y al cabo, ¿no? Sí, a ver, es que yo creo que eso es algo que tenemos que llevar a todos. Quiero decir, si tú escribes con un lenguaje que solo llega a unas personas, pues entonces va a ser difícil precisamente llegar al mayor número de personas posibles, ¿no? A familias, a chicos que están estudiando para ser docentes, incluso niños. No puede leerse esta historia y puede entenderla o no, pero luego tiene como su moraleja, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, claro, es verdad. Yo creo que, de todos modos, no sé hablar de otra manera. O sea, que lo que está escrito ahí es lo que me sale de la cabeza, del corazón, y lo plasmo como lo he vivido. Mira, pues antes de darte así ya paso para que cierres como quieras, simplemente otra vez saludar a todos los que estáis dejando mensajes. Algunos hemos tenido que dejar fuera. Nos dice Teresa, ¿cómo inspiras, César? Qué gusto escucharte.
O sea, quiero acabar con porque la verdad es que sí que inspiras y sí que da gusto escucharte. Así que para todos aquellos que tengan que ir mañana al Día del Libro a las casetas o a los kioscos o a los mostradores, y para todos aquellos que lo vean después y que aunque no sea el Día del Libro, lo mejor que pueden hacer es bajar a su librería, darse un arbeillo por ahí, porque tienen que llevarse a casa humanizar la educación. Bueno, pues gracias por los comentarios, gracias a ti, Andrés, también, ya digo, al Diario La Rioja y a UNIR por darnos esta posibilidad, ¿no? Y tendernos esta plataforma para dialogar. He estado muy, muy a gusto, la verdad es que el tiempo vuela, además que yo cuando cojo, yo hablo poco, sí. si me conocéis algún día, yo hablo lo justo, ¿no? Pero aquí uno se pone a hablar y no para, se sube por las ramas y luego no sabe bajar, ¿no? Pero bueno, nada, agradeceros que hayamos tenido esta posibilidad. Y sí, ya digo, este libro al final es una invitación, yo creo que una invitación constante a que nos hagamos preguntas, ¿no? A que salgamos cuando lo cerremos, digamos, mira, hay muchas preguntas y hay muchos sí peros, ¿no? Eso yo creo que es una buena señal. Si te lees una pregunta o si te lees un capítulo y dices, esto está bien, pero... Eso es uno de los objetivos, porque es la reacción normal. Es decir, normal cuando dices, sí, esto está muy bien, ¿no? Esto está muy bien, pero... Entonces, convirtamos ese pero en la guía de una balanza y pongamos en un lado lo que consideramos que es importante y pongamos en el otro lo que ahora mismo tiene importancia en la educación y que se está dando en la educación, ¿no? Yo creo que eso es el ver, sopesar, ¿no? ¿Qué parte de la balanza es más importante para ti, ¿no? Si lo que va delante del sí pero o lo que va después. Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Bueno, César, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por tus preguntas y espero de corazón que nos veamos muy pronto con un montón de respuestas y sobre todo de abrazos de esos que nos gusta dar y que pronto podremos dedicarnos uno al otro y a todos los que nos queráis acompañar. Gracias por estar ahí y gracias a los que nos habéis acompañado hoy. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.